Bienvenidos al podcast de Cirujana y Humana, donde hablamos de medicina de forma cercana. Empezamos. Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente y muy de moda, que es la celiaquía y el gluten. Y para eso tenemos la suerte de contar con un gran experto, compañero nuestro, el doctor Sergio Farrais. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Montiel. Tenía muchas ganas de hablar contigo sobre este tema. Y nosotros también, que le llevamos persiguiendo meses por el hospital. Es escurridizo. Pero bueno, ha merecido la pena la espera, Sergio. Cuéntanos, ¿quién eres? Pues yo, me llamo Sergio Farrais, soy médico de aparato digestivo y trabajo aquí en el mismo hospital con Montiel en la Fundación Jiménez Díaz, y en los últimos años hemos montado una unidad de diagnóstico avanzado en enfermedad celíaca. Mi actividad sobre todo es la endoscopia y en consulta sobre todo en pacientes con trastornos relacionados con el gluten. Qué interesante. Cuéntanos tu parte humana. ¿Qué aficiones tienes? ¿Qué hobbies? Pues aficiones, lo poco que nos deja el tiempo libre el hospital, pues sobre todo me encanta viajar. Todos los años hago 3 o 4 viajes. Y bueno, a pesar de que yo también soy celíaco y tengo que comer sin gluten, pues me apasiona la comida y probar comidas de diferentes países. Luego me gusta mucho también el cine, series, leer, lo que todo el mundo. Muy bien. Qué interesante, y además es un plus que tú seas celíaco y que vayamos a hablar de celiaquía y que seas un médico especializado en celiaquía y además que tengas una unidad de diagnóstico avanzado de celiaquía, que además es de las más punteras y hacéis cosas que no se hacen en muchos sitios. Estamos encantados de tenerte aquí, lo que decía a nuestros oyentes. Así que yo creo que para empezar tenemos que empezar por el principio, Sergio. ¿Qué es el gluten? Pues Montiel, el gluten es una proteína que se encuentra en algunos cereales, en el trigo, centeno y cebada. Es una proteína que tiene propiedades culinarias, ¿vale? Porque es lo que da esponjosidad, elasticidad a las masas y a los panes, por eso está en la gran mayoría de los productos ultraprocesados, pero es una proteína que es de difícil digestión en todo el mundo, seamos celíacos o no celíacos. Pero en los celíacos, esta proteína se divide en unos péptidos tóxicos que son los que desencadenan la reacción autoinmune que provoca la enfermedad celíaca. Es decir, la enfermedad celíaca, ahora hablaremos de ello, pero es una reacción excesiva a una proteína o autoinmune a una proteína específica que es el gluten, por lo que entendemos. Para Exacto, nuestros oyentes. Tenemos la falsa creencia de que la enfermedad celíaca puede ser una intolerancia alimentaria. No es una intolerancia alimentaria, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune. Es decir, el cuerpo de un celíaco reacciona frente al gluten, provocando una serie de reacciones inflamatorias que provocan un daño en el intestino y las manifestaciones posteriores. Entonces, no es una intolerancia alimentaria como puede ser una intolerancia a la lactosa, sino es una enfermedad autoinmune. Lo que pasa es que es la única enfermedad autoinmune que se sabe por qué la desencadena, que es por el gluten. Entonces, quitamos el gluten, se frena la reacción autoinmune y se controla la enfermedad. Ahora hablaremos un poquito más de eso, de cuáles son los mecanismos y cómo las tratamos y todo eso, pero me quiero detener un momentito en una cosa. Has dicho que el gluten está presente en muchos cereales, como la cebada, como el trigo, pero ¿y la avena? ¿Puedo comer avena si soy celíaco? Porque claro, esto es una pregunta muy repetida y que en los últimos años ha cambiado un poco la respuesta, porque la avena per se no tiene gluten, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que la avena hasta hace poco en España era muy difícil encontrarla sin estar contaminada con cereales con gluten, por eso a los celíacos se les decía que no consumieran avena. Hoy en día se encuentra avena certificada sin gluten, pero tenemos otro problema. Como habíamos dicho, ¿no? El gluten es una proteína que se divide en péptidos y estos péptidos son los que provocan la reacción. Pues la avena no tiene gluten, pero tiene unos péptidos de estos que es la avenina, y en algunos celíacos su sistema inmune se confunde y reaccionan frente a esta. Esto se cree que es entre el 3-5% de los celíacos. Entonces, es poca cantidad, ¿no? De cada 100 celíacos, 3 o 5 tienen este problema. Exacto, no toleran o reaccionan frente a la avena. Entonces, con los pacientes, ¿qué hacemos?
Cuando los diagnosticamos, le quitamos la avena también y una vez controlada la enfermedad, más o menos cuando ha pasado un año, le reintroducimos la avena para ver si tienen reacción, si elevan anticuerpos, si tienen síntomas o daño intestinal. Entonces, en principio, la avena es sin gluten, se puede consumir avena certificada sin gluten, pero una vez controlada la enfermedad y por supervisión por un especialista en enfermedad celíaca. Eso es importante porque yo creo que ahora, bueno, a lo mejor es la impresión de los que no nos dedicamos a esto, pero tenemos la impresión de que los celíacos han aumentado una barbaridad, que todo el mundo te dice, no, yo me he dejado el gluten. Entonces, ¿es verdad que está aumentando la celiaquía o es que diagnosticamos mejor? ¿O qué está pasando? ¿O es que la gente se quita el gluten porque sí, por si acaso? Claro. ¿Cuál es vuestra impresión? Esta pregunta no tiene respuesta correcta, ¿no? Según estudios poblacionales, es decir, nosotros estudiamos una determinada población y parece que el 1% de la población padece enfermedad celíaca. Pero eso en nuestro medio, nuestro país. En nuestro medio. Es bastante. De cada 100 uno. Pero nuestra impresión no es que cada vez hay más celíacos. Sí, sí, totalmente. Entonces, se han hecho estudios para intentar saber si realmente lo que me acabas de plantear, si hay un aumento de la incidencia, si realmente estamos diagnosticando más celíacos o si hay más celíacos. Entonces, hay diversos problemas. Primero, bueno, problemas no, se están diagnosticando más. Entonces, normalmente el 80% de los celíacos hace 20 años se sabía que no estaban diagnosticadas. Ahora, el diagnóstico ha mejorado, ha aumentado porque tenemos técnicas más específicas, técnicas que diagnostican mejor y los sanitarios estamos más concienciados, sabemos los mecanismos de la enfermedad, los síntomas que puede producir, pensamos más en ella y la diagnosticamos más. ¿Está bueno? Entonces está aumentando el diagnóstico. Pero también hay un sobrediagnóstico. Lo que tú decías, mucha gente tiene muchos síntomas que no encuentran solución y deciden retirar el gluten y mejoran y se autodiagnostican de enfermedad celíaca. Estos pacientes, la gran mayoría no van a ser celíacos, van a tener algunos trastornos que pueden mejorar con dieta sin gluten, pero no significan que padezcan enfermedad celíaca. Por eso parece que hay más celíacos, sí que es cierto que diagnosticamos más, pero también hay mucha gente que se autodiagnostica. Entonces, para intentar solucionar todo esto, en España estamos haciendo varios estudios donde participan muchos hospitales de muchas comunidades y se está haciendo eso, un estudio a población de bajo riesgo, pacientes que no tienen por qué tener la enfermedad celíaca y estamos viendo que los resultados son los mismos. El 1% de la población padece enfermedad celíaca, pero sí que es cierto que sigue habiendo un infradiagnóstico. ¿Por qué es esto? Porque tenemos en la mente la idea de un celíaco que es un niño pequeño, delgado, con diarrea, y como luego hablaremos, las manifestaciones, las formas de presentación de la enfermedad celíaca son muy variadas, no sospechamos otras formas de presentación y hay un elevado infradiagnóstico. Pues eso es muy interesante de saber. Has hablado que la celiaquía es una enfermedad autoinmune y es una enfermedad autoinmune en la que conocemos la causa, que es de las pocas, en realidad. Y al ser una enfermedad autoinmune, es decir, una reacción de nuestro cuerpo contra ciertas cosas, ¿está relacionada con otras cosas, otras enfermedades autoinmunes? Me explico. Todos los que no nos dedicamos de forma directa a la celiaquía tenemos la noción, por lo menos algunos médicos tenemos la noción de que puede estar relacionada con problemas de tiroides, que puede estar relacionada en concreto con la tiroides de Hashimoto, que puede estar relacionada con ciertos problemas dentales en niños, que puede estar relacionada pues, con algunas cosas que ¿es verdad que están relacionadas? ¿O nos puede servir de guía para decir, con el vitíligo, por ejemplo, que son enfermedades también autoinmunes? ¿Tienen relación o no tienen relación? Sí, tienen relación. Quien tiene una enfermedad autoinmune es un fallo en el sistema inmunitario, ¿no? No reaccionamos frente a algo propio como algo extraño e intentamos destruirlo, ¿no? Por ejemplo, el vitíligo, ¿no? Pues se destruye la melanina y aparecen esas manchas blancas en la piel de nuestros pacientes. Entonces, quien tiene una enfermedad autoinmune, como tiene un fallo en el sistema inmune, suele tener otras enfermedades autoinmunes. Y hay enfermedades autoinmunes que son mucho más frecuentes que en la población general, en la población con enfermedad celíaca. Y sobre todo las que has comentado, ¿no? La enfermedad tiroidea, la diabetes mellitus tipo 1. Eso también se me había olvidado. Exacto, esas tienen una relación, y la hepatitis autoinmunes tienen una relación que la frecuencia de estas enfermedades en la población celíaca es mucho más alta. Por eso, la enfermedad celíaca hay que hacer un seguimiento, porque hay que ver si los pacientes antes del diagnóstico o en el desarrollo, en el seguimiento, desarrollan algunas de estas enfermedades. A nuestros pacientes, los pacientes controlados, una vez al año, les hacemos una analítica para ver la glucosa, para ver las hormonas tiroideas, para intentar
detectar precozmente si tienen alguna de estas enfermedades. Y además, lo que tú decías, además de tener enfermedades autoinmunes asociadas, existen complicaciones por el daño en el intestino, ¿no? Por ejemplo, la hipoplasia dental. Muchos niños y adultos los puede diagnosticar el propio dentista porque tienen hipoplasias dentales. El daño de la enfermedad celíaca se produce en el intestino se absorben. O sea, hipoplasia dental para nuestros oyentes es que el esmalte está como más flojo, más debilitado y menos calidad, por así decirlo. Está poco reforzado el diente. Exacto. Entonces, lo vemos en niños, cuando sale la dentición definitiva, se ve que tienen hipoplasia. Y esto es porque durante la formación del diente han tenido un problema de absorción de calcio. Entonces, es una complicación asociada a la enfermedad celíaca, como existen muchísimas. Entonces, si imagínate que yo veo a un paciente que tiene vitíligo y tiene hipotiroidismo por una tiroides de Hashimoto, que se ha tenido la fase de hipertiroidea y ya estamos en hipotiroidismo. ¿Debería mandarlo a una unidad de celiaquía para que lo estudien, o por lo menos para que hagan el despistaje? Sí, en pacientes con estas enfermedades autoinmunes asociadas, igual no hace falta enviarlo a la unidad, pero sí que el médico que les lleva debería saber que hay que descartar enfermedad celíaca pidiendo unos anticuerpos en sangre. Si se tienen dudas o el paciente tiene otros síntomas, pues se manda a la unidad y se hace un estudio completo para ver si padece o no la enfermedad celíaca. Y a ver si tienen síntomas o no. Pues a raíz de esto, cuando tenemos un celíaco, ¿qué síntomas hay? Porque claro, a lo mejor yo soy hipotiroidea y tengo síntomas de celiaquía, pero no lo sé. ¿Qué síntomas tiene un celíaco? Claro, esto... Otra pregunta difícil, porque se dice que la enfermedad celíaca es una enfermedad camaleónica. ¿Vale? ¿Por qué? Porque puede producir muchos síntomas. Y los síntomas los vamos a dividir en digestivos y extradigestivos, ¿no? Entonces, y dentro de los síntomas digestivos tenemos los síntomas clásicos, que son los que todos conocemos: diarrea, bajo peso, niño que no crece, ¿de acuerdo? Estos antes se llamaban síntomas típicos, pero ahora se ha cambiado la definición a clásicos, porque no son los más típicos, porque ahora lo que vemos más son los no clásicos, que son pacientes que tienen síntomas digestivos inespecíficos, no muy graves, por los que a veces no se consulta. Muchos de ellos han sido diagnosticados previamente de síndromes funcionales como el síndrome de intestino irritable, como la dispepsia funcional, que es bastante frecuente. De hecho, el 36% de nuestros pacientes adultos diagnosticados de enfermedad celíaca tenían un diagnóstico previo de un síndrome de intestino irritable. Entonces, ya no vemos tanto los síntomas clásicos, sino como síntomas digestivos no clásicos, y de hecho el más común es gases, meteorismo, distensión abdominal, cambio del ritmo intestinal. Pero es que además, Montiel, hay un 20% de pacientes que son totalmente asintomáticos. Es decir, sí que es un problema. Exacto, que son celíacos y que no tienen ningún síntoma digestivo ni extradigestivo. Como te he comentado, tenemos una enfermedad camaleónica, ¿no?, con síntomas digestivos, que son estos que hemos hablado, y luego tenemos muchas manifestaciones extraintestinales o síntomas extradigestivos. Sí, podemos tener un paciente que sea celíaco que no tiene ningún síntoma digestivo, pero que tenga, por ejemplo, una anemia por falta de hierro que no mejore al dar hierro, una osteoporosis que no sepamos la causa, una dermatitis herpetiforme, unas transaminasas, que son las enzimas del hígado, elevadas sin encontrar el motivo. Es decir, hay muchas manifestaciones que además lejanas al intestino, que nos hacen sospechar. Por eso hay unos criterios, unos algoritmos para sospechar la enfermedad celíaca, y una vez que se sospecha hay que empezar con toda la maquinaria de pruebas que tenemos para intentar diagnosticar a nuestros pacientes. Es muy interesante lo que nos cuentas, pero además yo creo que todos tenemos en la mente, tú lo has dicho, el típico niño que no crece y tal, pero esto puede pasar en adultos, y en adultos de cualquier edad, puede ser a los 20 años, a los 50 o a los 70 años. ¿Es correcto o no? Es correcto, es decir, la enfermedad celíaca puede aparecer, puede desarrollarse a cualquier edad. Nosotros diagnosticamos a muchos pacientes en la edad adulta y siempre nos preguntan: ¿desde cuándo somos celíacos? Pues esto es difícil de averiguar, porque como todas las enfermedades autoinmunes van por brotes, ¿no?, por mayor o menor actividad. Entonces tú puedes tener tu primer brote y diagnosticarte en la edad adulta, o a lo largo de tu vida haber tenido manifestaciones y no haber sabido que eras celíaco, o tu primera vez, tu primera manifestación y diagnóstico a los 70, 80, incluso tenemos pacientes con 90 años recién diagnosticados de enfermedad celíaca. Esto es también, pues yo creo que rompe un poquito los esquemas de lo que piensa la gente, pero es importante comentarlo.
Hablábamos de que es una enfermedad autoinmune, una respuesta de nuestro cuerpo al gluten, pero ¿existe de verdad la intolerancia al gluten o las alergias al gluten? ¿O es que hay un batiburrillo ahí? Yo creo que la población también... Sí, la población nos confunde, nosotros mismos los que nos dedicamos tampoco tenemos muy claro a veces las diferencias. Y me alegra mucho que me hagas esta pregunta, porque es muy importante decir que la intolerancia al gluten no existe, ¿vale? Existen varios trastornos relacionados con el gluten. Está la enfermedad celíaca, que es la que hemos hablado. Luego está la alergia al trigo, ¿vale? Que es alergia, como se puede hacer alergia a los frutos secos, pero a diferentes proteínas del trigo. El trigo no solo tiene gluten, tiene otras proteínas. Es decir, puede ser alérgico a todas ellas. Te puede ser alérgico a cualquiera de estas proteínas del trigo, que da reacciones respiratorias, reacciones cutáneas, reacciones intestinales, que no son enfermedad celíaca, pero son alergias a el trigo, al gluten del trigo o otras proteínas del trigo. Y luego está otro, vamos a llamarlo condición, que es la sensibilidad al gluten no celíaca, que tampoco es una intolerancia alimentaria, ¿vale? Es una enfermedad, conocemos poca de ella, parece que tiene una base autoinmune, ¿de acuerdo? Pero no tenemos ninguna prueba, ningún test para poder diagnosticarla, ¿vale? Es un diagnóstico de exclusión. Entonces son pacientes que tienen síntomas digestivos y extradigestivos con el consumo del gluten, pero que no son celíacos. Porque no cumplen los criterios. Exacto. De anticuerpos o de biopsia, genética incluso. Es decir, tienen síntomas digestivos y extradigestivos, pero no son celíacos ni alérgicos al trigo. Entonces, esto es muy difícil de diagnosticar porque es muy subjetivo, no tenemos ninguna prueba objetiva que nos dé el diagnóstico. Es por descarte, ¿no? Es por descarte, pero claro, hay que descartar de forma adecuada la enfermedad celíaca. Se sabe que entre los sensibles al gluten no celíaco, todos ellos son autodiagnosticados, es decir, yo me encuentro mal al tomar el gluten, pero el médico me ha dicho que yo no soy celíaco, pues seré sensible al gluten no celíaco. Entre estos, el 20-30% son realmente celíacos y nos ha hecho bien las pruebas. Y hasta un 60-70% tienen alguna enfermedad que al tratarla mejoran y pueden volver a tomar gluten. Entonces, para poder diagnosticar a alguien de sensibilidad al gluten no celíaca, es muy importante seguir los pasos que hay que hacer y hay que descartar primero de forma adecuada que el paciente no padece enfermedad celíaca ni alergia al trigo. Pues hilando con esto, ¿y cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo se hace un diagnóstico de un paciente celíaco? El paciente que va a tu consulta de alta resolución, ¿qué hacemos con él? Claro, entonces lo principal, y utilizo este foro para intentar transmitirlo, es que los pacientes no dejen el gluten hasta venir a la consulta, ¿vale? Tenemos, digamos, 4 pilares para poder diagnosticar la enfermedad celíaca. Uno es la clínica sugestiva, ¿no? Que tenga signos o síntomas que nos hagan sospechar la enfermedad celíaca, pero como hemos visto es muy inespecífico, ¿no? Porque cualquier síntoma digestivo, es pues... muy parecida. Hay gente incluso que ni siquiera hace caso de tiene síntomas, o de otros que ni los tienen. Entonces, uno sería la clínica, ¿no? Para sospechar e ir a la consulta o mandarla a un especialista. Otros son unos anticuerpos en sangre, ¿vale? Son anticuerpos muy sensibles y específicos que se elevan y las obtenemos de una analítica en sangre periférica, una analítica normal. El problema es que estos anticuerpos, si el paciente está en dieta sin gluten o baja en gluten, se negativizan y no sirven. Luego tenemos un estudio genético que también se hace en sangre periférica, pero el estudio genético solo sirve para descartar la enfermedad, es decir, el estudio genético, si es negativo, no eres ni vas a ser celíaco. Si es positivo, no significa que seas celíaco. Significa que en tus genes existe la posibilidad o no de desarrollar la enfermedad celíaca, ¿vale? Y el 30% de la población tiene los genes y el 30% de la población no es celíaca, como hemos dicho, es el 1%. Entonces, la genética, que se hace con una analítica de sangre, nos sirve para descartar. Y luego, el diagnóstico definitivo se hace con una biopsia de intestino delgado, que es coger un trocito de nuestro intestino que se hace a través de una endoscopia digestiva alta. Tranquilo, que se hace sedado. O sea, ya... Sedado, el paciente no se entera de nada. No te enteras nada. Una prueba muy cómoda. ¿Qué es lo que pasa? Estos anticuerpos que hemos hablado al principio, ahora digamos que son muy buenos, tienen una sensibilidad y especificidad muy alta. Y por ejemplo, en niños y adolescentes, si tienen estos anticuerpos en 2 analíticas muy altos, 10 veces por encima de la normalidad, se les diagnostica de enfermedad celíaca sin necesidad de hacer una biopsia. Y parece que en un futuro no muy lejano a los adultos también los podremos diagnosticar de esta forma. Pero ya te digo que es muy importante que no dejen el gluten. ¿Cuál es el problema que vemos en la consulta diario? Que la gran mayoría de los pacientes
los entendemos, ¿no? Porque se encuentran muy mal, no encuentran respuesta, dejan el gluten y cuando vienen, pues sí que tenemos alguna técnica específica para intentar diagnosticarlos de esta forma, pero nos complica mucho el diagnóstico. Entonces eso, lanzar este mensaje de que no dejen el gluten hasta venir a la consulta. Aunque entréis mal. Venía a la consulta antes en vez de estar esperando. Entonces, ese es el resumen, no dejen, que no hay que dejar el gluten. Exacto. Hablabas de estas pruebas, pero por ejemplo, los anticuerpos, lo poco que sabemos los que no nos dedicamos a esta enfermedad, pueden elevarse al principio, pero si es una enfermedad que lleva mucho tiempo, pueden estar normales. Exacto. Es decir, que unos anticuerpos normales no te descartan al 100% la enfermedad celíaca. Por eso hay que hacer la biopsia, ¿no? Exacto. Es decir, que son complementarias. Son complementarias, es decir, no hay ninguna, lo que nosotros llamamos patognomónico, no es una prueba que te dé el diagnóstico, es decir, es un conjunto de pruebas en el contexto del paciente. Como tú dices, una enfermedad celíaca muy avanzada, ¿no? Que tenga un daño intestinal tan grave, los anticuerpos no pueden pasar a la sangre y salen negativos. Claro. Y luego al revés, una enfermedad celíaca muy incipiente o en pacientes que consuman poco gluten por estilo de vida, o por ejemplo, esto lo vemos mucho en familiares de celíacos, es decir, si una madre tiene un hijo celíaco, pues no va a tener gluten en casa. Exacto, en su casa las croquetas, la pasta será sin gluten, o sea, al consumir poco gluten puede que no tengan anticuerpos y sean celíacos. Entonces, el diagnóstico en la teoría es muy fácil, ¿no? Porque es paciente con síntomas, anticuerpos positivos, daño intestinal, pero en la práctica diaria pues es complicado. Es complejo. Es complicado. Y esto que has dicho de las familias, imagínate que tenemos un niño en la familia o tu padre o tu madre es celíaca, ¿hay que estudiar al resto de la familia o no? Sí, esto es un error muy común de que no se mandan a los familiares porque dicen yo no tengo síntomas o incluso yo no quiero que me digan que soy celíaco porque no quiero dejar el gluten. No se estudian y este es el gran porcentaje de no diagnosticados están en los familiares de primer grado, en madres, padres e hijos. Como hemos dicho, 1% de la población es celíaca, pero los familiares de primer grado es entre el 5 y el 10%, es decir, muchísimo 10, más. 20 veces más probabilidades de ser celíaco que la población general. Entonces, se tengan o no se tengan síntomas, se debe hacer el estudio de los familiares de primer grado. No está, como tú habías dicho, es una enfermedad con una prevalencia relativamente alta. Sí. Los estudios poblacionales parece que no son coste efectivos y que no merecen la pena, pero los familiares de primer grado sí que se deben estudiar. Eso también es importante porque es algo que yo creo que la población general no lo conoce, transmitir este mensaje, que si tienes familiar celíaco de primer grado, sí que por lo menos debe valorarte una unidad que sepa de cómo diagnosticarlo y descartarlo por lo que pueda pasar, que ahora veremos enseguida. Hablábamos de los test que se hacen en sangre, que son los test genéticos, ¿no? Sí. Es decir, que eso se hace de forma no dolorosa, con una pequeña analítica que te mira todo lo demás, se miden los anticuerpos y en principio con eso y con la endoscopia estaríamos seguros. Imagínate que me sale el test positivo para la genética. Yo tengo los genes que me predisponen a la celiaquía, pero me has hecho los anticuerpos y salen negativos. Y además me has hecho una endoscopia, me has hecho una biopsia de mis vellosidades intestinales y de los linfocitos y todo eso, y sale negativo. Sí. Digo, bueno, pues tengo la predisposición, pero fenomenal. ¿Tengo que hacer algún seguimiento o me dejo el gluten ya o no me lo dejo o qué es lo que hacemos? No dejas el gluten, ¿no? Correcto. ¿Vale? Luego, dejamos el gluten. Hay que ver, es muy importante que la gastroscopia sea de calidad, porque la afectación del intestino de la enfermedad celíaca es parcheada. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor que es una zona, que esa no, pero la de al lado. Que hay zonas que están afectadas y zonas que no. Entonces hay un protocolo específico de coger muchas biopsias, 4 de la última parte del duodeno, 2 de la primera parte, de zonas distintas. Si aún así existe alta sospecha, incluso se puede repetir la gastroscopia para volver a coger biopsias. Pero si las biopsias son normales, no hay atrofia, no hay daño, no eres celíaca. Pero Montiel, no eres celíaca en ese momento. Correcto. Como hemos dicho, la enfermedad celíaca se puede desarrollar a lo largo de la vida. Entonces, quien tenga una predisposición genética positiva, cada 2-3 años debería hacerse los anticuerpos consumiendo gluten, no dejando gluten, porque si no consumimos gluten no sale es imposible que desarrollemos la enfermedad. Pero digo, la probabilidad de desarrollar la enfermedad celíaca en pacientes que tengan la genética es del 3%. Entonces, la genética
hay incluso muchos especialistas que no quieren pedirla porque como predisponen a los pacientes a decir, ya que tengo la genética, voy a dejar el gluten. Pero claro, te hace estar sobre aviso. Exacto, nos evitamos exacto, estos diagnósticos muy tardíos, que ahora hablaremos de ello, las consecuencias. Que tienen. Entonces, lo que tenemos que tener claro, que la genética lo que sirve es para descartar, y si tenemos la genética significa que la podemos desarrollar o no, que hay que hacer un seguimiento, pero no hay que dejar el gluten por tener una genética positiva. Muchos pacientes vienen a la consulta como me hice la genética y estoy sin gluten. No hay que hacerlo. Eso espero que quede claro a nuestros oyentes. No dejéis el gluten si no sois celíacos, a no ser que os lo recomiende un especialista que os ha hecho el estudio y os ha dicho específicamente quitaros el gluten. Seguimos con el diagnóstico. Ahora está muy de moda, aparte de que está de moda que el gluten pues no es el mismo que consumíamos hace tiempo y que por lo visto también tiene que ver con el que haya más celíacos, que eso, parece que algo hay detrás de todo esto. Está de moda la microbiota. No podíamos pasar por este podcast sin hablar un poquito de microbiota. La microbiota, que son las bacterias que tenemos, las bacterias, virus, hongos, pues todos los microorganismos que viven nosotros, ¿tienen algo que ver o no tienen nada que ver con el desarrollo de la celiaquía? ¿Hay algo relacionado? Pues parece que sí, pero no sabemos el qué. Y mira, podemos hilar con todo lo que hemos hablado, ¿no? Porque hemos dicho que gente con predisposición genética, ¿no? Gente que tiene los genes y consume gluten, puede desarrollar la enfermedad celíaca o no. ¿Por qué unos lo desarrollan y otros no? Pues parece que la respuesta va a estar en la microbiota, ¿vale? Se han estudiado la microbiota de pacientes con enfermedad celíaca y pacientes sin enfermedad celíaca y es distinta, y en pacientes con enfermedad celíaca y en dieta sin gluten y también es distinta. Entonces parece que el desencadenante puede estar, por eso, lo que estás hablando, bacterias, hongos, virus, que están en la microbiota. De hecho, hay algunos estudios ya que dicen que una pseudomonas podía ser el desencadenante de la enfermedad celíaca, y luego cambios en la microbiota en la primera infancia parece que pueden desencadenar la aparición de la enfermedad celíaca. Por eso, por ejemplo, está demostrado esto, que la infección por rotavirus en la primera infancia puede ser desencadenante de la enfermedad celíaca. Sí, hay un estudio muy bonito que se llamó la epidemia sueca, que en Suecia de repente se vio que aumentó la incidencia de enfermedad celíaca. En vez del 1%, pues no me sé el dato exacto, pero más el 3% eran celíacos. Pues empezó a hablarse de que si era porque se empezó a dar leche de fórmula en vez de lactancia materna, y luego retrospectivamente se vio que hubo una epidemia de rotavirus. Y el rotavirus puede ser desencadenante. Y luego la toma de antibióticos en la primera infancia, todo lo que pueda modificar la microbiota parece que puede desencadenar la aparición de la enfermedad celíaca. Qué interesante esto, porque al final estamos en simbiosis ahí con todas nuestras bacterias y al final van a estar relacionadas con todo. Vale, tenemos un paciente celíaco, no está diagnosticado o está diagnosticado pero decide no quitarse el gluten. ¿Qué puede ocurrir? O yo no estoy diagnosticada y hago mi vida, no hago caso a mis síntomas digestivos. ¿Qué me puede ocurrir si no me quito el gluten? La complicación, pueden haber diferentes complicaciones, ¿no? Pueden haber complicaciones por mala absorción, ¿no? Como se daña el intestino, no absorben los nutrientes y puedes tener osteoporosis, pueden tener déficit de proteínas que te provoque edemas en miembros inferiores, alteraciones de la coagulación, etcétera. Pero lo más grave es que puedes desarrollar un cáncer de intestino delgado, o un linfoma intestinal, o un adenocarcinoma de intestino delgado. No alarmar a los pacientes. En dieta sin gluten esto se controla. A los 5 años de hacer dieta sin gluten, la probabilidad de tener un cáncer de intestino delgado en pacientes celíacos es prácticamente la misma a un paciente que no lo sea. El problema es lo que dices, pacientes que son celíacos que como no tienen síntomas no hacen la dieta, que son un porcentaje bastante alto, el 30% de nuestros pacientes sabemos que no hacen bien la dieta a pesar de estar diagnosticado. Al final es un daño crónico, es una inflamación crónica, que es la base al final de todos los cánceres. De todos los cánceres y tumores. El problema es que hay una inflamación crónica del intestino delgado y esas células acaban mutando y acaban produciendo estos tumores. Pero eso, tranquilidad, porque si el paciente celíaco hace la dieta, el riesgo de padecer estos tumores es el mismo que la población general. Cuando los diagnosticamos, es lo que dice, sobre todo son pacientes que no han sido diagnosticados
y que se diagnostica a la vez de la enfermedad celíaca y del linfoma o del adenocarcinoma de intestino delgado. Que eso es un problema en realidad, sobre todo los pacientes que nunca se han diagnosticado, que a lo mejor llegan a edades de 40, 50 o 60 años, que son celíacos desde la adolescencia o desde y llevan muchos años con síntomas que tampoco o sin síntomas. Por eso sí que es importante, yo creo, ahí el mensaje que dices de los familiares, por lo menos que los podemos detectar de primer grado, hacer el despistaje, por lo menos esos que conocemos. Y el resto, pues bueno, cada vez más concienciados en esto. Lo que hemos hablado, cada vez está más concienciado lo que hemos dicho, ¿no? Se pensaba que era una enfermedad de niños solo intestinal, que se sabe que puede aparecer a cualquier edad con muchas manifestaciones y, por ejemplo, lo que hemos hablado de manifestaciones extraintestinales, una anemia que no mejore con hierro, los hematólogos ya saben que tienen que derivarnos para descartar celíaca. Claro. Eso es importante, lo de las anemias, por ejemplo, que las mujeres yo creo que están mal acostumbradas a tener anemia y bueno, pues anemia. Entonces, y a veces se esconde abajo algo. Exacto, una mujer con la menstruación lo más frecuente es que sea la menstruación. Correcto. Pero si con el hierro no mejora es porque no está absorbiendo. Entonces ahí es cuando hay que estudiarlo. Que son pequeños detalles, claro, es lo que tú dices, es una enfermedad complicada por los síntomas que produce, que no son siempre los digestivos, los síntomas clásicos que tenemos de digestivo. Tenemos el celíaco, tenemos el diagnóstico, el tratamiento es quitar el gluten y ya está, o hay que hacer algo más. Entonces, el único tratamiento eficaz es una dieta sin gluten que debe ser estricta, de por vida, sin transgresiones, sin saltársela ni voluntaria ni involuntariamente, sin trazas y sin contacto cruzado, ¿vale? Que eso tampoco debe ser tan fácil, ¿no? Esto es muy complejo porque es muy difícil. Ahí yo a los pacientes les digo que esto es un aprendizaje continuo, ¿no? Porque siempre vamos aprendiendo cosas nuevas que se pueden comer o no se pueden comer y que es relativamente difícil, pero hay muy pocos pacientes, pero hay pacientes que son no respondedores a la dieta sin gluten. Entonces, para estos pacientes sí que tenemos fármacos que son corticoides, inmunosupresores, son muy pocos. Y luego hay pacientes que a pesar de la dieta sin gluten continúan con síntomas y se les puede dar tratamiento sintomático, ¿no? Probióticos, antibióticos, enzimas digestivas, etc. Y se está investigando muchísimo, ¿no? Ahora hay mucho por internet, la cura de la enfermedad celíaca, tómate esto. Ahora mismo no existe absolutamente nada, pero tenemos muchos estudios ya en fase 3, la verdad que muy prometedores, y yo creo que en unos años pues habrá tratamiento igual que para otras enfermedades autoinmunes, que no sea solo la dieta. Lo veo difícil porque una enfermedad que se controle con dieta, pues lo ideal es hacer la dieta, pero sí que es verdad que en un futuro para que algún paciente celíaco que no pueda hacer la dieta o que se la quiera saltar puntualmente se pueda, pero actualmente no existe. Entonces lo que hay que hacer es dieta estricta, sin gluten y de por vida. Pero bueno, la esperanza es que se esté investigando. Y se está investigando mucho. O sea, como hay tantos celíacos, al final, pues, oferta-demanda. Lo que hablábamos en estos episodios de otras cosas. El trigo sarraceno, que me ha venido a la mente. ¿Se puede comer? Se puede consumir. Por lo menos. El trigo sarraceno es lo que se llama un pseudo cereal. Eso es. Creo, igual me equivoco, que no soy dietista, creo que es un tubérculo. Entonces se llama trigo, pero no tiene nada que ver con el trigo y se puede consumir sin ningún problema. Además, nutricionalmente es muy interesante porque tiene mucha fibra y la dieta sin gluten, eso es lo que quería decir también, que además de ser sin gluten es muy compleja porque tiene que ser equilibrada, ¿vale? Se sabe, la gente tiene en su cabeza que la dieta sin gluten es muy sana, pero si tú basas tu dieta sin gluten en ultraprocesados, es decir, en pan sin gluten, pollo sin gluten, otro melón. O sea. Claro, yo le digo a los pacientes que el estante sin gluten no es el estante de los bollos sin gluten, el estante sin gluten del supermercado es la frutería, la verdulería, la carnicería. No tiene gluten, carne no tiene gluten, productos naturales libres de gluten. Exacto. Y por eso es muy importante que, desgraciadamente, en la sanidad pública, de momento en todos los centros no existe, que esta enfermedad debe ser seguida por un dietista nutricionista, porque la dieta, además de ser sin gluten, debe ser equilibrada. Se sabe que la dieta sin gluten a largo plazo es baja en fibra. La fibra es muy importante para evitar, tú lo sabrás muy bien, evitar cáncer de colon. Divertículos, hemorroides, fisuras. Podéis verlo en el capítulo que dedicamos a la proctología, que es súper importante comer. Fibra, pues la dieta sin gluten, porque el trigo es una fuente importante de fibra. Si no se consume trigo... En nuestro medio, como estamos acostumbrados. Exacto, entonces hay que llevar la enfermedad por un dietista que te dé alternativas de fibra soluble e insoluble. Luego se sabe que la dieta es más alta en sal, más baja en proteínas y más rica en hidrato de carbono. Entonces, no solo... Es un celíaco que haga bien su dieta. Entonces, no solo debe ser dieta sin gluten estricta, sino debe ser equilibrada. Es decir, los celíacos tienden a comer como comían antes, versión sin gluten. Y no, lo que hay que hacer es cambiar tu forma
de comer y comer productos naturales libres de gluten. Y has hablado ahora que los casos que son resistentes dais probióticos a veces y cosas así. Cuando un celíaco se diagnostica, ¿es conveniente dar probióticos? No, ¿O no? No hay evidencia de eso. Lo pregunto porque está muy de moda. Exacto, los probióticos y todo eso. eso. Los probióticos se está investigando muchísimo como la microbiota, pero lo que no sabemos es qué cepa, cuánto tiempo y en qué enfermedad utilizar. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en pacientes con enfermedad celíaca que con dieta sin gluten no terminan de mejorar y no tienen una complicación, no tienen un linfoma, no tienen una enfermedad celíaca refractaria, se les pone tratamientos sintomáticos, eso con enzimas, con probióticos, prebióticos, simbióticos, antibióticos, de todo, para intentar modificar y controlar los síntomas, pero no sabemos qué cepa ni cuánto tiempo utilizar. En el futuro a lo mejor, ¿no? En el futuro seguro. Seguro que sabremos algo más de esta enfermedad. Sí. Tú como celíaco, ya vamos a la parte más personal porque pocas veces entrevistamos a un médico que tenga la enfermedad de la que estamos hablando y encima es un experto, que eso nos aprovechamos. ¿Tú te diagnosticaste de mayor o bastante ya mayor y consciente? ¿Te fue difícil cambiar la dieta sin gluten? A mí personalmente no me fue difícil porque yo era muy sintomático. Entonces, los pacientes sintomáticos es mucho más fácil que hacer la dieta porque si se la saltan se encuentran mal y al hacer la dieta sin gluten mejora su calidad de vida de forma exponencial. Es decir, te encuentras con más energía, ganas peso, mejor calidad del pelo, de la piel, mejor ánimo, no dolor abdominal, muchas cosas. Entonces, los pacientes sintomáticos normalmente son cumplidores de la dieta. El problema es lo que hablábamos. Los pacientes que no tienen ningún síntoma, la dieta es muy compleja de hacer, tiene muchas limitaciones principalmente sociales, ¿no? En nuestro medio, la actividad social es en torno a la mesa. Nosotros quedamos para comer. Quedas para comer, quedas para cenar, quedas para tomar café, quedas para... Pues exacto. Entonces, se produce una limitación social importante. Y hay gente que le da vergüenza, no quiere decir y prefiere saltarse la dieta como no le va a producir síntomas inmediatos, pero claro, hay que transmitir a estos pacientes que a largo plazo sí que puede ser perjudicial para su salud. Bueno, y luego también no es tan fácil porque a veces vas a un restaurante, lo que sea, y por mucho que pidas sin gluten, a veces es complicado, ¿no? Es muy complicado y sobre todo por lo que hablamos de la gente que se autodiagnostica mal, además porque no existe ese término de intolerancia al gluten, ¿no? Porque a un celíaco a un restaurante y le dice que tiene que freír las patatas donde no fríen las croquetas, que le limpien la plancha donde le van a hacer el filete, y luego va uno que se autodiagnostica de intolerancia al gluten y dice que da igual si come un poco de gluten. Entonces, la dieta sin gluten se hace o no se hace, pero hacerla a medias no... Eso yo creo que es importante que lo recalquemos, que cuando de verdad eres celíaco, no es que te comas un bocata, sino que con un poquitín. Exacto. Ese es el problema, ¿no? Que aunque sea una mijita, claro, ahí vamos. El problema es que no sabemos qué cantidad de gluten y cuánto tiempo es necesario para activar el sistema inmune, ¿no? Entonces, a todos los pacientes le tenemos que decir que tienen que hacer dieta sin gluten estricta y sin trazas, porque no sabemos, un día se pueden tomar una pizza y no tener ningún síntoma, pero eso no significa que se está activando el sistema inmune, porque no sabemos. En un futuro igual sabemos que hay una susceptibilidad individual, pero de momento no se sabe. Entonces todos los celíacos dieta sin gluten estricta. Sí, porque te lo puedes encadenar hasta la mínima cantidad. Hasta una traza. Hasta una traza, exactamente. Que es una birria, vamos, para nosotros, que es nada... una miga de pan. Una amiguita de pan, exacto, que no me salía a mí algo así similar. Pues como vemos tampoco es tan fácil a veces, pero se puede conseguir. Tenemos el ejemplo del doctor Farrais aquí que lo hace estupendamente. Y de cara a los que son nuevos en el diagnóstico y por lo menos a mí se me hace un poco difícil, si ahora mismo me dijeran no tienes que comer nada de gluten, pues yo creo que sí que necesitaría ayuda de alguien. ¿Aquí tenemos algún nutricionista o cómo lo tenéis organizado en la unidad? Mira, el principal problema que tenemos con los pacientes con enfermedad celíaca es que no cumplen la dieta. Y no es que no cumplan la dieta porque no quieren, sino porque es muy complejo, ¿vale? Es que es lo que... Pero nosotros sabemos que en el seguimiento de los pacientes, la gran mayoría que continúan con síntomas es porque están haciendo transgresiones y casi siempre involuntarias, ¿no? Porque es muy complejo. Entonces, lo que dicen todas las guías, lo que dicen todos los algoritmos, todos los expertos, es que el seguimiento de la enfermedad celíaca se debe hacer con un dietista, nutricionista, especialista en enfermedad celíaca. Eso, que sea especialista. Que sea especialista, además, en enfermedad celíaca. Nosotros aquí, en la unidad de diagnóstico avanzado de enfermedad celíaca del Hospital Fundación Jiménez Díaz, hacemos un seguimiento y lo hacemos el gastroenterólogo, que soy yo, en pediatría la doctora Blanco, que es pediatra gastroenteróloga,
Y Es tenemos... maravillosa, por cierto, Sí. que también lleva a mis hijos, o sea que fenomenal, te puedo recomendar. Y luego tenemos una dietista nutricionista, que es Daniela Facho, que hace el seguimiento junto con nosotros. Entonces, nosotros cuando diagnosticamos un paciente, su vida va a cambiar radicalmente, entonces, porque va a cambiar su forma de alimentarse. Entonces, nosotros le enviamos al dietista y el dietista hace una serie de sesiones en que le explica qué es el gluten, cómo hacer la dieta sin gluten, cómo comer fuera de casa, qué hacer en el colegio, La vida qué diaria, hacer vamos, cuando o viajar. sea, esa es Luego, otra, el colegio. exacto. También. Sí, y lo que dice siempre Daniela Facho, que es estupenda y que hace una labor espectacular, es que a lo largo de la vida también cambia tu forma de vida. Es decir, tú vives con tus padres, luego te independizas, luego vas a la facultad, luego viajas al extranjero. Entonces, tú vas a tener necesidades distintas, necesitas acompañamiento de alguien especialista en dietista nutricionista. Tradicionalmente, esto lo hace el médico y el médico primero no tiene tiempo ni tiene formación. Es decir, nosotros en la carrera no estudiamos nutrición ni dietética. Puedes especializarte después estudiando otra carrera distinta. Exacto. Que no tiene nada que ver con la enfermedad celíaca. Muchos pacientes celíacos se quejan de que llega el médico, me dijo que era celíaco y no me ha explicado. Es que probablemente el médico no sepa ni tiene por qué saber. Por eso es muy importante, en mi caso, como yo soy celíaco, pues sé explicarle a los pacientes, pero no es mi labor. La labor esta es la de un dietista, nutricionista, especialista en enfermedad celíaca. Pues vamos a coger el relevo y yo creo que para próximos episodios invitaremos a la nutricionista. Perfecto. Que nos haga una serie de recomendaciones y nos explique un poquito lo de la dieta y todo eso. Nos puede explicar muy bien cómo es la dieta. Además, ella es divulgadora también. Fenomenal, nos viene. Y yo creo que les quedará genial. Pues hasta la próxima entonces, Sergio. Pues nada, muchas gracias por la invitación, muy amable. Hasta la próxima. Hasta luego.